porque eran los corderos, los chivos, las cabras, ¿se recuerdan? Los que eran ofrecidos por el pecado, se entregaban. Y Juan dice, ahí está el que va a morir por el mundo. Ahí está el cordero que va a entregar la vida, del que ustedes y yo debemos comer, del que ustedes y yo debemos participar. Ahora vamos a lo que se llama el orden sacerdotal. Vimos sacerdocio del Antiguo Testamento, cabras, ovejas, chivas, corderos. Sacerdocio del Nuevo Testamento, como el de Melquisedec, pan y vino. Antiguo Testamento, ofrenda de animales. Nuevo Testamento, la entrega de una persona. San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Ustedes han escuchado que cuando un seminarista estudia para sacerdote, después de muchos años termina y dice la carta, los invito a mi ordenación sacerdotal. ¿Sí han escuchado eso? Orden sacerdotal. ¿Por qué se llama orden sacerdotal? Porque era que el seminarista o el diácono era un desordenado. Y entonces el obispo le puso la mano para que se ordenara. Orden sacerdotal no viene de desorden. Orden sacerdotal viene de mandato, de norma, de una orden. Jesús dijo, hagan esto. Y los discípulos tenían que hacerlo. Hagan esto en memoria mía. Y los discípulos todavía lo siguen. De ahí viene la palabra orden. Ustedes van a ver cómo Jesús celebra la Eucaristía y le da una orden a los discípulos, que son los nuevos sacerdotes. Y ellos lo cumplen y ellos lo hacen. De ahí viene la palabra orden sacerdotal, de la orden que da Jesucristo. Presten atención ahora en la Biblia. Lucas capítulo 22, versículo 19. Después tomó pan y dando gracias. ¿Se acuerdan del sacerdocio del Nuevo Testamento? Agarró pan y vino, Melquisedec. Agarró pan, dio las gracias. Lo partió y se lo dio diciendo. Miren dónde viene la orden. Paren la oreja. Despierte el que te dormió. Oído al tambor. Miren la orden. Agarró, lo bendijo, lo partió. Diciendo. Y dijo. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. El pan dijo que era su cuerpo. Que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ahí está la orden. De nuevo. Hagan esto en memoria mía. No le digo, mire, si ustedes quieren, háganlo de vez en cuando. Si a ustedes les parece, pues a veces sí y a veces no. ¿Qué le dice? Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Esa es la orden. ¿Y cuál es la orden? Que el sacerdote agarre pan, lo bendiga y lo reparta. Eso es lo que pasa en la Eucaristía. Ustedes ven que la Eucaristía siempre es lo mismo. ¿Sí se han dado cuenta? Termina la homilía, viene el padre, lee unas cositas y después de leer agarra, bendice el pan, bendice el vino y lo reparte. Y la misa nunca va a cambiar. Siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque es la orden que Jesucristo dejó, que agarraran pan, que agarraran vino y lo hicieran. ¿Los apóstoles entendieron la orden? Sí, ustedes lo escucharon en Hechos 2:46. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. También Hechos 2:46 dice, todos los días iban al templo con entusiasmo, partían el pan en las casas. ¿Se acuerdan? Todos los días. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 dice que Pablo recibió del Señor eso. Pablo no conoció a Jesús, pero Pablo lo recibió. Oigan, 11:23, Primera de Corintios.
Primera de Corintios 11:23. Yo he recibido del Señor lo que a mí vez les he transmitido. Yo recibí la orden del Señor, que también la voy a transmitir. Vamos a ver si la recibió bien. A ver, busque aquí Mateo 26:26. Vamos a ver cómo es la orden. Y vamos a ver si Pablo no conoció a Jesús. ¿Se acuerdan? Pablo no conoció a Jesús. Pablo se encontró a Jesús, Hechos 9, camino a Damasco, pero Cristo ya había muerto y resucitado. ¿Se acuerdan dónde estaban ese día? ¿Sí se acuerdan? Pablo no vio a Jesús, no conoció a Jesús, pero él dice, yo recibí del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor había dado una orden. ¿Y cuál era la orden? Mírenlo bien, Mateo 26:26. Miren la orden, cómo era. Yo recibí del Señor, pero él no lo vio, pero él no lo conoció como los apóstoles, pero sí recibió la orden. Lo que a mi vez le transmití. ¿Cuál es la orden? Mateo 26:26. Escuchen con atención. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Esa es la orden. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Vamos a ver si es lo mismo que 1 Corintios 11:23 dice, yo recibí del Señor esta orden y que a mi vez lo transmito. Vamos a ver si es lo mismo. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. El Señor Jesús, la noche, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Tomó pan. Y después de dar gracias, Dio las gracias. Vamos a ver, Mateo 26:26. Diciendo, 26:26. mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. A ver, Pablo. lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Es lo mismo. Agarró pan, lo partió, lo bendijo, lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Eso es orden sacerdotal. Que aunque nosotros no hayamos vivido en el tiempo de Cristo, todavía seguimos haciendo lo mismo que hizo Jesucristo. Y eso lo hacemos en la Iglesia Católica. ¿Por qué los protestantes no hacen la misa? ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? ¿Saben por qué? Pero no le vayan a decir a ninguno porque ponen bravos. Porque ellos no llegaron. Ellos no estaban el día que Cristo dio la orden. Y cuando usted no está en el momento donde dan la orden, ¿usted la cumple? No. Esa orden se la dieron a usted, pero a mí no. ¿Y entonces qué va a hacer? Yo predico la Biblia a mi manera. Y nosotros los curas, pues recibimos la orden. ¿Y qué vamos a hacer? Pues hacer la misa, porque esa es la orden de Cristo. Si ellos se fueran estado en el tiempo de Cristo, si ellos fueran existido, si ellos fueran recibido la orden, la harían todavía. Porque Jesús no dijo, háganla de vez en cuando, háganla a veces. No, digo, hagan esto en memoria mía. Pablo no conoció a Cristo, recibió la orden y hacía la Eucaristía. Nosotros no conocimos a Cristo, no estuvimos a Cristo, los padres que estamos aquí, y aún así seguimos haciendo la orden de Jesucristo. Ahí está la diferencia entre un pastor protestante que hace el culto como quiere, como le parece, y un sacerdote de la Iglesia Católica que recibió la orden de Cristo. ¿Y qué le queda hacer? ¿Para dónde agarra con esa pata hinchada? Pues le toca hacer caso. Pero eso demuestra que la Iglesia Católica viene de Cristo porque cumple la orden. ¿Cuál orden? La última noche, en la última cena, Jesús agarró pan, lo partió, lo dio y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Pablo dice, yo lo recibí del Señor. Que el Señor Jesús, cuando iba a morir, agarró pan, lo bendijo, lo partió. Vamos a ver la otra parte. Escuchen, ahí donde van. Oigan. ¿Dónde iba? Después tomó una copa. Después de cenar, agarró una copa, miren la orden.
dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre. La orden fue que agarraran la copa, la bendijera y era la sangre de Cristo. Vamos a ver si Pablo cumple la orden. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beben, háganlo en memoria mía. ¿Es lo mismo? Sí, eso es lo que se llama Eucaristía y eso es lo que se llama sacerdote. La Eucaristía instituida por Cristo y dada a los sacerdotes, ¿para qué? Para que la den al pueblo y la transmitan. Por eso la misa nunca va a cambiar. Aunque usted diga, es que la misa es muy aburrida, es que la misa me da sueño. ¿No será que el Papa que la cambia? ¿No será que el Papa la hace diferente? Los protestantes hacen el culto como quieren, porque no tienen la orden. Si Cristo fuera dicho, y entonces agarren y pónganse a bailar y a saltar y a brincar y a pegar gritos, y esa fuera la orden, los curas harían eso. Pero la orden fue, hagan la fracción del pan, la Eucaristía, de esta manera. Y Pablo dice, yo la recibí así, así la transmito. Y así la recibimos nosotros y nosotros la transmitimos. Por eso nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cuál es la alegría? Que los protestantes, por más que digan venimos de Cristo, no llegaron para la orden. Se les hizo tarde. Cuando estaban dando la orden, no existían. Llegaron a existir después del año 1520. Y después del año 1520, en el año 1600, 700, empezaron a formarse los grupos y empezaron a autonombrarse pastores. A Venezuela llegaron a finales de 1800, en principio de 1900, y decían, venimos de Cristo. Mentira. Dicen que vienen de Cristo, pero no traen la orden. ¿Cuál orden? La Eucaristía. ¿Por qué dicen los protestantes de la Eucaristía? La Eucaristía es el diablo. Ustedes colocan la custodia y lo colocan así con un círculo, un pedazo de pan, y le colocan como rayos. Eso es que están adorando al Dios Sol. ¿No sabe? ¿No ve que no llegaron a la orden? Y como no llegaron a la orden, entonces no sabía. Está como por ejemplo, una vez yo vi un video de una maestra que quería enseñar a sus alumnos que tenían que ser puntuales. Entonces la maestra llegó, cerró la puerta y dijo, bueno, le voy